Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. El día de hoy presentaremos el libro Incendio en el Valle Azul de Carlos Villanes. Nos acompañan en esta oportunidad Isabel Córdoba Rosas, Pedro Escribano y Juan Carlos Suárez. Permítanme presentar entonces a Isabel Córdoba, quien está con nosotros el día de hoy. Ella reside en Madrid desde 1986, es doctora en literatura hispanoamericana, estudió Antropología Social e Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado 30 libros, la mayoría de ellos novelas para niños y jóvenes. Fue finalista del Concurso Internacional de Novela Infantil y Juvenil, EDV, en el 2012. Su novela Gritos en Silencio fue nominada como una de las mejores novelas del año. Es una de las autoras peruanas más traducidas. Isabel, bienvenida a La Feliz. Buenas noches. Un saludo especial para mis queridos compatriotas, para Billy Mateo Cisneros, el fundador de esta importante feria internacional, para la directora de cultural de la feria, Doris Moro Cigato, ¿no? Un abrazo a todos. Hablar de Carlos Villanes Cairo es hablar de uno de los escritores que más obras escribió sobre Huancayo, sobre el Imperio Huanca. En 1963 gana el premio La Cantuta de Oro, otorgada por la Universidad del Centro. Luego publica los libros de concurso de admisión ambientada en la universidad y La Fiesta. También Carlos Villanes Cairo escribe la novela y los libros de cuentos, como La flagelación de Toribio Cangalaya, La lluvia de cielo ajeno, ¿no? Y sobre todo hace un libro precioso que viene a ser la mitología, una especie de Biblia de la cultura huanca. Publica una veintena de cuentos, relatos ancestrales de los dioses tutelares, del mundo de arriba, del mundo de abajo y del mundo de aquí, y Isabel Córdoba, la que habla, le hace un prólogo antropológico. Es una de las obras más importantes que se ha escrito hasta ese momento, ¿no? Aparte de la literatura de Junín, que soy autora, pero como mitología de allá de Junín. Carlos Villanes Cairo tiene dos constantes dentro de su novela, como él mismo dice. Como ha empezado como periodista, como la mayoría de los escritores, ¿no? Sus novelas son realistas. Él arranca un trozo de la historia, los recrea y crea, ¿no? Inventa sus personajes, a veces se les ponen nombres y apellidos propios, ¿no? Y sale una literatura preciosa. Como en el caso de... Vamos a ver la otra constante. La otra constante viene a ser que Carlos Villanes Cairo siempre tiene dos elementos fundamentales dentro de su novela. En el caso de El Bisonte Mágico, una de las obras más vendidas aquí en España, publicada por Planeta Lector, él se traslada a miles de años, ¿no? Y habla sobre el primer artista que tuvo en esas culturas ancestrales y empieza a pintar en el techo de las cuevas a los bisontes y a los cazadores. Y luego de miles de años se traslada a la actualidad en el mismo lugar. Hay una casa, y en el siglo anterior, donde María y el señor Botín, su padre, un arqueólogo, vive. Y un día la niña de 10 años recorre por el lugar, se aleja un poco de la casa, arrima un poco de arbustos y penetra en una cueva, en la vida real. La niña tira su chompa en el suelo, empieza a descansar y a mirar el techo de las cuevas y descubre los dibujos de unos bisontes con los cazadores. Esa es la historia. Pero Carlos, ¿no? Se inventa toda una trama, pero también basada en la realidad, lo que se inventa, que cómo fue ese gran pintor ancestral que pinta el techo de las cuevas con las imágenes del bisonte y de los cazadores. Y se traslada luego, en la segunda parte, a cómo el padre de María, este arqueólogo,
arqueólogo, empieza a hacer un estudio profundo acerca de esos bisontes, de esa pintura rupestre. Pero tiene un enemigo común, cultural, como es un francés, que dice haber encontrado el arte rupestre más antiguo de Europa. Pero pasan los años, le dan la razón al padre de María, y es él el que ha descubierto. Entonces Carlos Villanes Cairo hace una novela preciosa al respecto. Hasta la actualidad se puede ver las cuevas de Altamira en Santander, pero sí piden con un año de anticipación poder entrar las personas que quieren ir, porque solamente pueden entrar a la semana 100 personas, si no me equivoco. Y así, en la mayoría de sus novelas, igual en Las ballenas cautivas, cierto día estábamos viendo hace años el noticiero, cuando de repente Carlos Villanes me llama, Isabel, mira, y vimos que unas ballenas habían quedado cautivas dentro del hielo en el Ártico. Aquí las estaciones son muy marcadas. El 21 de diciembre, que empieza el invierno, todo el Ártico se cubre de nieve. Y también en los países nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega, etc. Y se nota que en ese momento están filmando a través de un helicóptero unos periodistas, porque los esquimales han dado aviso a unos ecologistas y ellos a los periodistas, que tienen que salvar esas ballenas. Y se ve que la madre, la ballena madre, trata de salvar a su ballena bebé. Con el hocico empieza a romper el hielo y se nota cómo sangra. Por fin, hace un pequeño hueco y le empuja a su cría. Fue tan maravilloso, fue tan latente que él dijo, ¿sabes, Isabel? Sí, le dije, a ti tienes una novela. Y salió esta obra, Las ballenas cautivas, que es también uno de los libros más vendidos. Si no me equivoco, está en la 60 edición, ¿no? Porque tuvo un gran éxito, la mayoría de sus obras son ecologistas, de un contenido social muy importante. Y así en la mayoría de sus obras, como en El esclavo blanco, pues si vamos a mencionar los más de 30 libros que tiene escrito Carlos, va a ser demasiado, porque no tenemos que llegar al incendio en el Valle Azul. En El esclavo blanco todos conocemos la obra tan importante y genial, la más traducida en el mundo después de la Biblia, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero nadie sabe cómo ha sido la vida, el trasfondo de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Sabemos que estuvo en la cárcel y por más deudas que fortuna que tenía, que siempre se prestaba donde quedaba en la cárcel, y él feliz se iba, con tal que le den un lapicero y papel. Ahí empezó a escribir El Quijote de la Mancha. Sin embargo, en la vida real también, ese hombre sufrió muchas penalidades con el dinero. Su madre también era pobre, tenía 2 hermanas, y un día se mete de soldado, pero lo envían para luchar contra los moros. Lo toman cautivo los moros, pero no lo matan ni lo torturan, porque encuentra una carta que un señor le está mandando a un hidalgo castellano y creen que es pariente de él y le piden un gran rescate. La pobre hermana en la vida real de Cervantes trabaja incluso de prostituta para conseguir ese dinero, su madre pide limosna, ¿no? Hasta que llega a conseguir cierta cantidad de dinero. Entonces, las penurias que pasa Cervantes, ¿no? El genio de la literatura, porque es un libro maravilloso, sinceramente, Carlos lo humaniza, ¿no? Como también está Invencible, que doña Jimena viene a ser la protagonista, ¿no? No solo el Cid, sino doña Jimena. Pasando a Incendio en el Valle Azul, también toma esas 2 características. Carlos coge un trozo de la realidad, se inventa los personajes y le crea ese mundo literario. En el caso de Incendio en el Valle Azul, son 2 partes. Una de ellas ocurre en Ocopa, en Santa Rosa de Ocopa, que lo conocen muy bien, nuestra tierra, ¿no? De todo el Valle del Mantaro, y la otra parte sucede en Lima. Con tantos incendios forestales en España, Portugal, Italia, Brasil y todos los países del mundo, el hombre es el verdadero enemigo de la naturaleza. Está matando a los árboles. Y si mueren los árboles, un día va a morir el hombre junto a él. Entonces, ¿qué es lo que hace con esta novela Carlos? El pretexto es esos incendios forestales, pero que se van a dar en nuestro valle. Porque según los especialistas, hay 4.000 zonas bastante delicadas en el Perú, ¿no? Que cualquier fuego puede provocar un gran incendio, como se hizo en la selva alguna vez. Pero también la mano del hombre son
los que van a intervenir en esto, ¿no? Casi el 90% de los incendios forestales son provocados por gente ambiciosa. En este caso, los incendios forestales el incendio forestal que ocurre en Ocopa es provocado. Y entonces empiezan a quemarse las casas. Ahí interviene una de las protagonistas, que es Marina, ¿no? Una niña, la madre y su padre, que son biólogos que han ido a hacer una investigación de plantas, enviados por el Estado, encargados por el Estado, pero que queman toda su casa. Y a su vez ella tiene una hermana que está en Lima, que es madre de Diego, que viene a ser prima hermana de él. Pero primero en Ocopa lo que pasa es que tras el incendio, el padre de Diego, Gabriel, tiene que viajar a Ocopa porque pertenece a una gran fundación contra los incendios forestales. Empieza a organizarse bien, se prestan helicópteros del ejército, van los bomberos, organiza a la gente de defensa civil para que puedan apagar ese fuego. Entonces se ve cómo las penalidades que sufren las personas cuando van a perder la sementera, cuando van a perder sus casas, ¿no? En esos incendios. Los animales, ¿no? Que muchos de ellos se extinguen. Entonces, mientras eso, como se han quedado sin casa, la niña tiene que irse a Lima. Le van a llamar la tía. Pero en Lima, Diego descubre una mañana que hay un ruido terrible en la zona donde vive por Miraflores. Entonces ve que unos hombres han traído unas maquinarias que parecen monstruos, que están podando los árboles y queriendo romper el asfalto, porque van a hacer aparcamientos de coches y van a tener varias salidas. Y el desesperado, mamá, le dice, están matando nuestros árboles, porque al niño le gusta ir a un parque muy cercano, sentarse con sus amigos y conversar con Joaquín, también un anciano de ese lugar que les cuenta cosas mágicas, ¿no? Pero el anciano ese día les dice, tengan cuidado, que han venido estos hombres para matar a todos los árboles que están alrededor y quieren hacer un aparcamiento. El niño se desespera, le cree a Joaquín, va, le dice a la madre, no le cree, pero después se da cuenta y hacen todo un movimiento para que estos niños puedan intervenir sus amigos, sus padres, para que no corten los árboles. Incluso van con carteles, hacen protestas, ¿no? Que no deben de podar los árboles de esos lugares, porque están matando el oxígeno del aire. Entonces lo que hace este niño es juntar a sus amigos, hacer protestas, pero nadie les hace caso. Hasta que un día Joaquín le dice, ¿sabes lo que he visto? Está brotando del suelo una especie de barro con agua. ¿Y saben por qué es? Porque hace años, cuando era muy pequeño, por aquí pasaba un río y venía la gente a lavar la ropa, porque es en las afueras de Miraflores. Entonces, debajo hay un río y no van a poder hacer apartamentos. Tienen una luz que les ilumina de esperanza, que no van a matar a sus árboles, pero en eso el alcalde, que no todas las autoridades son así, pero este era muy tosudo, agarra lo que le interesa es ganar prestigio porque quiere lanzarse posiblemente a unas nuevas elecciones, ¿no? Pero los niños continúan, hasta que un hombre una noche le dice, ¿sabe? De que van a, no se puede hacer este apartamento. Hay 3 árboles que se han caído y la tierra se está hundiendo. Hay un río subterráneo. Y el alcalde, lógico, que sale y dice que no se va a poder, no se preocupen, ya no se va a poder construir ese apartamento a pedido de los jóvenes, pues ahí lo que se tiene que hacer es recuperar, vamos a sembrar otros árboles para reemplazar a los que se han caído. Mientras eso no ocupa, felizmente hay un ventarrón fuerte, pasa una serie de cosas, aventuras, hay tensión, emoción, ¿no? Como en todas las novelas de Carlos, y lo que pasa es que en Ocopa llueve una lluvia torrencial que apaga el fuego y descubren al hombre que ha provocado ese fuego. Todas las novelas de Carlos tienen esa constante, ¿no? De esas 2 partes. Y a veces lo he hecho en 2 colores, como la historia interminable, ¿no? De un color azul, las épocas de hace miles de años, y de un color negro, la vida actual. Y es por eso que también este es un pequeño homenaje y agradezco al señor Billy Bateo Cisneros, a Doris, ¿no?
por esta oportunidad de presentar este libro de Carlos, que es el penúltimo libro, porque tiene una novela que pronto va a salir y que seguramente va a sacar algunas chispas. Es un libro muy interesante, ¿no? Y espero que al año que viene lo presentemos en Huancayo, que ya esta pandemia, esta monstruosa pandemia, se retire de todo el mundo, que tanto daño está haciendo a todas las personas. Un pequeño homenaje a Carlos Villarreal. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa descripción y esos saludos a la Feria del Libro de Huancayo. Y es verdad, ojalá esta pandemia pase pronto para contar con tu presencia y con la presentación del libro de Carlos Villanes en vivo y en directo. A continuación escucharemos al periodista cultural y poeta Pedro Escribano, quien estudió literatura en la Universidad Mayor de San Marcos. En 1982 ganó el Premio Poeta Joven de San Marcos. Ese mismo año, el editor Juan Mejía Vaca también cuenta con un poemario manuscrito de viento. Ejerce el periodismo cultural y la crítica de literatura. Es editor de la sección cultural del diario La República desde el año 2000. Bienvenido, Pedro. Bienvenido a todos también, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad acepté esta invitación como un homenaje a Carlos, y también quiero aprovechar para darle un abrazo solidario a Rosa por la pérdida, ¿no?, de Carlos. Realmente él fue muy generoso conmigo, ¿no?, cuando viajé a España, pero también en mi trabajo, ¿no?, porque más de 10 años Carlos Villanes ha sido un colaborador, ¿no?, quincenal de mi página en La República. Entonces, él nos poníamos de acuerdo, ¿no?, de qué tema o qué libro podía comentar, y lo hacía con una puntualidad, ¿no?, impecable, porque nunca falló. Más bien la vez que aparentemente falló fue cuando perdimos contacto. Y la razón de esa pérdida de contacto era su salud, ¿no? Yo no estaba enterado, él muy discreto, no me comentó nada, pero ya después, cuando ya su mal estaba avanzado, me enteré de que ese silencio que había tenido conmigo, que yo no me explicaba, ¿no? En realidad se debía a su estado de salud. Sin embargo, yo le quiero agradecer ahora también, ¿no?, su voluntad de cooperación con la página, su voluntad de amistad conmigo, y sobre todo esa vocación que él ha tenido por la literatura, ¿no?, y sin sacar el pie del país, ¿no?, es lo más importante. Él, si bien ha escrito algunos temas con espacios europeos, sin embargo, la mayoría de sus libros están más bien afiliados, tienen una afiliación con la historia, la vida nuestra, ¿no? Y más aún, ¿no?, ese lado que él maneja, este aspecto ecológico, medioambientalista, que muchos de sus libros tienen, ¿no?, que como vamos a ver más adelante, y como de alguna forma ha reseñado Isabel, ¿no? Entonces, yo creo que Carlos Villanes nunca sacó un pie de nuestro país y de nuestras circunstancias, ¿no? A manera de primicia, lo ha anunciado Isabel, ¿no?, la novela inédita que tiene, también, ¿no? También creo que en esa sí va a tener los dos pies en lo que respecta a nuestra realidad. Yo quiero hacer en realidad agregar lo que ya dijo Isabel sobre el incendio en el Valle Azul, ¿no? En la literatura de Carlos Villanes hay siempre una constante. Él, ¿no?, como buen literato, como buen fabulador, sus ficciones parten de la realidad, ¿no?
Isabel ha reseñado los vínculos, ¿no? Esos puntos de inserción que tiene sus novelas, sus historias. Y Incendio en el Valle Azul tiene todas, ¿no? Todas, tanto así que se puede mirar la novela como los sucesos de la realidad y los sucesos de la ficción. Al final de esta edición, Carlos Villán entrega, ¿no?, una especie de testimonio de cómo fue el génesis de esta novela, ¿no? Él dice que regresaba a Madrid, ¿no?, de las afueras, y de pronto hubo un tumulto en el tráfico y vio que algunos niños y algunos señores mayores de edad estaban defendiendo unos árboles, ¿no? Y eso se convirtió en la semilla, en realidad, para 3 libros, como también dice, ¿no? Porque no solamente es el Incendio Azul, sino también está la batalla de los árboles, y los árboles no están solos, que en realidad parten de ese mismo hecho madrileño, de que unos niños y unos ancianos están defendiendo la tala de los bosques, de los árboles urbanos, ¿no? Y que al final eso no prospera porque, según las excavaciones, encuentran una suerte de tubería de pozos de agua, y que seguir excavando iba a ocasionar el derrumbe de algunos edificios, entonces desisten de la obra. Por supuesto que eso es la realidad, y por supuesto que eso no es lo que así es, en su forma absoluta, vuelca Carlos Villanes. Eso es un pretexto, ¿no? Porque a partir de ese hecho, él genera una cierta de sucesos y ficciones, ¿no? En el caso del Incendio del Valle Azul, pareciera trazarse un paralelo con ese hecho real, pero no. Carlos Villanes es un fabulador, es un ficcionador, entonces agrega historia y agrega personajes, ¿no? En la historia, por ejemplo, podemos observar la misma defensa de los árboles por los niños y los abuelos, pero Carlos va más allá, hace un paralelo, que en Copas también se está defendiendo los árboles a propósito de un incendio. Pero ese incendio tiene una especie de trama, una especie de suspenso, de misterio, porque si bien se cuenta la desgracia del incendio, también está en la búsqueda de quién lo causó. No vamos a contar acá la novela para quitarle la cereza a los nuevos lectores, ¿no? Pero parte de la novela también se entrehebra en ese sentido de ir a saber quién es el culpable de este incendio. Se temía que era un rayo, se temía que era un señor, pero al final la novela da una voltereta y no es lo que el lector suponía, o que el mismo narrador iba diciéndole al lector, a manera de llevarlo a manera de despistarlo, ¿no? Porque en realidad en la trama de la novela al final se revela quién es el autor del incendio. Pero más allá de ese sentido ambientalista, ecológico, la novela también nos invita a pensar esta oposición, ¿no?, del mundo natural y la modernidad. La otra historia que se cuenta en la novela es que en Miraflores se va a talar unos árboles para hacer una playa de estacionamiento subterráneo, ¿no? Entonces, ¿cómo la modernidad invita a la destrucción de la naturaleza, ¿no? Allí podemos hallar que, digamos, a manera de mensaje, pero no está así como mensaje, sino el lector al final concluye de que como un alcalde, por modernizar a su distrito, de pronto está yéndose contra los árboles, que son elementos vitales, ¿no? Y son parte de la naturaleza, ¿no?
bien lo decía ya el historiador Raúl Porras, ¿no? Que no son los terremotos los que destruyen la ciudad, sino son los alcaldes, ¿no? Y creo que de alguna forma Carlos Villanes, de alguna manera, nos hace un guiño que efectivamente, ¿no? Este alcalde no le importa los árboles y no le importa que haya más verde, sino modernizar la ciudad. Pero ante ese hecho, hay otro elemento, ¿no? Diego, que es el hijo de una familia, de este Gabriel, que es del biólogo que es cuñado del biólogo que está defendiendo el incendio en Ocopa, de pronto se conoce con un anciano y quieren ambos, sumando fuerza, solidariamente, defender a la naturaleza, ¿no? Esa idea de modernizar destruyendo a los árboles, de pronto se encuentra con una actitud solidaria de tanto de Diego, Marina y otros niños con estos ancianos para defender esos árboles. Y estos ancianos también insinúan otra cosa, ¿no? Que es la posta de las tareas a los jóvenes, ¿no? Estos ancianos, uno de ellos le dice, ¿no? El alcalde dice, no, se va a plantar nuevos árboles, ¿no? Y el anciano dice, bueno, a Diego, que es un jovencito, ¿no? Le dice, bueno, yo ya no lo voy a ver, ¿no? Ustedes sí, ¿no? Tienen la edad para ver si es que nacen otros nuevos árboles, ¿no? Entonces, pero lo que queda en el aire como estribo para el lector es que hay una tarea, ¿no? Los ancianos están dejando la posta a los jóvenes para defender la naturaleza. Entonces, la novela va avanzando. Y así como que en el incendio de Ocopa, ¿no? Por más esfuerzos humanos, en realidad no pueden apagar el incendio, no se puede apagar. Pero ¿qué ocurre? Viene la lluvia. Es el agua, la lluvia buena, como decía en la novela de Ciro Alegría, viene a salvar el bosque, ¿no? Como la naturaleza misma, en un ejercicio de autodefensa, quizás, ¿no? Viene y es la lluvia que al final apaga el incendio. Cosa curiosa, porque en Miraflores también el agua de otra forma se convierte en la salvadora de los árboles, porque este anciano, muy amigo de Diego, se llama Joaquín, ¿no? Le contaba de que antes de que se urbanice esa parte de Miraflores, allí su mamá lavaba ropas porque allí había un ojo de agua, ¿no? Y que las nuevas urbanizaciones habían desaparecido, acequias, ojo de agua y todo, ¿no? Y cuando están excavando para tumbarse los árboles y hacer esa playa de estacionamiento, de pronto las máquinas encuentran el ojo de agua y empieza a inundarse la obra. Tanto que el alcalde tiene que desistir porque si siguen, la humedad va a ocasionar el derrumbe de los edificios aledaños o vecinos. Entonces, así como en el bosque, ¿no? de Ocopa, el agua desde el cielo viene a salvar el bosque. En Miraflores, el agua desde las profundidades aflora para salvar los árboles, ¿no? El alcalde desiste de continuar esa obra. Eso me hizo acordar un poco lo que decía también González Prada de los árboles, a propósito de las naciones, ¿no? Decían de que González Prada decía que las naciones son como los troncos, ¿no? Separados, pero arriba estaban unidos por la copa y en lo profundo por las raíces, ¿no? Entonces, los árboles en realidad son elementos simbólicos de la existencia humana, y en este sentido creo que Carlos Villanes lo rescata.
Y como decía al principio, Carlos Villanes al final de esta edición cuenta de cómo este hecho, ¿no? De madrileño, que él fue testigo presencial, ¿no? Y porque allí también la floración de agua impidió la construcción. En Miraflores ocurrió igual. Pero por supuesto que ahí está, ¿no? Ahí está otra vez el elemento creador de Carlos Millán, ¿no? De cosechar de la realidad para alimentar a la ficción, ¿no? Y creo que todas sus obras en todo caso, las que he leído yo, hay eso, ¿no? Y de alguna forma, Isabel también decía, en el caso de Los Horizontes Mágicos, ¿no? Eh, y en el caso, hay otra novela que yo reseñaba, que era Historias de Indias, ¿no? Y también siempre el amor de la naturaleza, ¿no? Creo que lo estoy sí, en el caso de Historias de Indias, no, es de Antonio y Diego, ¿no? Antonio y Diego que vienen con afanes de ver qué hay en el nuevo mundo y al final terminan seducidos por el maíz y por el chocolate, ¿no? Eh, para terminar, quiero referir esta, esta semilla que explica Carlos Villanes, ¿no? De tanto este hecho madrileño que da lugar a crear la novela La Batalla de los Árboles, ¿no? Que está situada por supuesto, en España y que es un libro que creo lleva más de 30 ediciones, ¿no? Y luego, cuando a él lo invitan a la Feria de Chile en el año 1998, la editorial, persuadido por la edición de La Batalla de los Árboles en España, quieren hacer una historia que se localice en Chile. Y Carlos Villán es un gran creador. Carlos Villán es un gran creador y crea esta novela que se llama Los árboles no están solos. Por supuesto, ahí aflora su condición de periodista para investigar también el tema y para luego rematar con Incendio en el Valle Azul, ¿no? Que de hecho es una novela ambientalista, ecológica y también, por supuesto, una muestra de cariño al Valle del Mantaro y a los árboles. Eso sería mi lectura sobre Incendio en el Valle Azul. Muchísimas gracias, Pedro Escribano. Escucharemos a continuación a Juan Carlos Suárez Rebollar, es de Huancayo, es narrador, editor, cronista y columnista de opinión. Su obra literaria abarca la novela, el cuento y la crónica periodística. Además, se ha desempeñado como gestor cultural y a través de Acerva Ediciones, sello del que es fundador, como promotor de lectura y escritura entre jóvenes y adultos. Cautivos de Mar y Tierra, publicado en el 2017, es su primera novela. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Hola a todos. Estoy muy contento de estar aquí, viniendo a presentar esta novela que tuve la suerte, digamos, de que Carlos Villanes me confiara. Fue un proceso un poco largo, nos tomó más tiempo del que hubiésemos querido y algo muy satisfactorio para mí, pese a todo esto, fue de que el ejemplar, el libro, le llegase poco antes de que Carlos Villanes partiese. Fue una partida dolorosa la suya, creo que nos ha dejado a todos un poco en la orfandad, pero bueno, lo importante de cuando un escritor fallece es que nos deja mucho, y ese mucho que nos ha dejado es principalmente su obra, una obra que seguramente van a poder seguir leyendo muchas más generaciones y vamos a tener todavía a Carlos Villanes como el maestro que siempre fue. Esta novela, Incendio en el Valle Azul, ocurre entre dos ciudades.
donde hay cientos de personas que están luchando para salvar a los árboles. Por un lado, hay personajes más bien un tanto frágiles, un grupo de niños y un anciano que deben enfrentar a los funcionarios municipales que están empeñados en tumbar los árboles de una avenida limeña para construir estacionamientos. Qué mezquino, ¿verdad? Y en el otro lado, los habitantes de un distrito aledaño a Huancayo, Santa Rosa de Ocopa, y algunos poblados colindantes, todos estos ubicados en la sierra peruana, intentan sofocar un gran incendio forestal que amenaza con destruir un sitio que seguramente muchos huancaínos hemos disfrutado y lo queremos, que es el bosque del Valle Azul. Los protagonistas de esta novela son dos niños, algo muy peculiar, bueno, muy recurrente en la obra de Carlos Villanes. Dos niños de personalidad fuerte, carácter decidido, y que terminan liderando esa lucha, inspirando a los mayores para enfrentar la destrucción de la naturaleza por causa de una modernidad que se nos antoja irracional. Son estos niños quienes permiten enlazar los dos escenarios de la novela. Por ese lado, además, Incendio en el Valle Azul denuncia la práctica recurrente de acabar con los árboles para reemplazarlos por infraestructuras de hormigón en las ciudades y en los campos de cultivo, y por campos de cultivo en el entorno rural. Diego y Marina nos sirven para que la novela adquiera un entorno preadolescente que va a entrar en colisión con ese mundo adulto al que nosotros, sin darnos cuenta, ya pertenecemos, y que es un mundo rígido, duro, en el que hemos olvidado tanto que es propio de la infancia, de la niñez. Por eso precisamente es elocuente la empatía de estos niños con seres que siempre están, digamos, alejados de ese mundo adulto, como por ejemplo un perro, que es otro de los protagonistas de esta novela, y con quien hasta parecen poder comunicarse, y los ancianos, quienes han dejado de formar parte de ese mundo adulto, rígido, y bueno, ahora ya son digamos, una presencia un tanto lejana. Hay una personalidad colectiva que enfrenta el incendio, que bien podría ser una recreación de los grandes desastres a los que las personas nos hemos acostumbrado. Pero también en la novela hay una subtrama policial que es la que intenta resolver la historia, ¿no? Buscar al causante del incendio y bueno, hay malentendidos, hay una busca, hay indicios que se abren y luego se vuelven a cerrar porque resultan ser indicios falsos. Con lo que yo me quedaría de la novela es con esa condición de desamparo en la que cae Marina, el personaje, la niña, desde que pierde, por un lado, su casa por causa del incendio que está ocurriendo en el Valle Azul, y después de su llegada a Lima, donde ocurre también la novela, consigue integrarse con los otros niños y aflora la luchadora que esta niña lleva dentro. Y por supuesto, no podemos olvidar a un perro, Bruno, cuya presencia muestra una sensibilidad especial que tienen los niños para conectarse con él, y encarna además ese valor solidario que pueden tener los animales en situación de abandono, que después de ser rescatados, porque el niño de la novela lo rescata del abandono, le devuelve amistad, gratitud y una fidelidad ilimitada. Incendio en el Valle Azul no es un manifiesto ambientalista, pese a que es uno de sus temas.
Carlos Villanes, por su larga experiencia como novelista, se las arregla para construir una narración con personajes que van creciendo, se transforman según el acontecer de los hechos. Unos son personajes que se transforman en un puñado de héroes de a pie, y que entre esa rebeldía propia de los que luchan por sus ideales, acaban por edificar una sociedad mejor. Incendio en el Valle Azul, además, marca algo muy importante, el retorno de Carlos Villanes a una literatura que ocurre en la región de Junín, la tierra donde nació. Algo que me gustaría mencionar es que esta novela, a la hora de trabajarla con Carlos Villanes, tomamos la decisión de incluirla en digamos, en lo que era la Biblioteca Villanes Cairo, una serie de libros en los que íbamos a ir publicando algunas de sus novelas más importantes, y siempre antecedidas por un prólogo y además con un texto al final un poco más extenso donde hablase, entre otros temas, de la génesis de la novela, de su desarrollo, y entre otras cosas adicionales que Carlos Villanes siempre tenía mucho por decir. Bueno, Incendio en el Valle Azul es la última novela que Carlos Villanes publicó en vida. Sé que hay una novela que ya está por publicarse. Leí algunos fragmentos, pero bueno, no es el momento de hablar de ella. Y yo invito a todos a leer Incendio en el Valle Azul, el último regalo que nos dejó Carlos Villanes antes de partir a la eternidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y nuestro agradecimiento precisamente a Isabel Córdoba por haber escogido la Feria del Libro de Huancayo Feliz en esta oportunidad virtual, porque en esta oportunidad no solamente ha sido la presentación del libro Incendio en el Valle Azul del recordado y admirado Carlos Villanes, sino también ha sido, aunque breve pero muy importante, muy significativo, un homenaje a toda su labor literaria. Gracias a Juan Carlos Suárez, gracias a Pedro Escribano, muchísimas gracias nuevamente a Isabel Córdoba, y que quede en la memoria las obras escritas por Juan Carlos Villanes. Los invitamos a seguir toda nuestra programación en la dirección www.feriadelibro.com.pe y seguir toda la programación a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.